Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la teoría humanista. Uno de sus principales, uno de sus principales autores son Abraham Maslow. Él es un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. Maslow planea una forma muy sencilla de concebir las necesidades de una persona. La jerarquía se ordena desde los niveles más bajos y básicos hasta los niveles más altos. El modelo más importante de este autor, de Abraham, es una pirámide, la cual trata de... La escala de necesidades se describe como una pirámide de 5 niveles. Los 4 primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades de déficit. El nivel superior lo denominó autorrealización, motivación de crecimiento o necesidad de ser. Estas 5 etapas son autorrealización, reconocimiento, afiliación, seguridad y psicología. La idea básica es: solo se atienden las necesidades superiores cuando se han satisfecho las necesidades inferiores. Todos aspiramos a satisfacer nuestras necesidades superiores. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades propotentes hacia abajo en la jerarquía. Según la pirámide de Maslow, dispondríamos de necesidades fisiológicas. Son necesidades básicas para mantener la vida humana, como respirar, alimentarse, dormir, mantener una temperatura corporal adecuada. Además, incluye necesidades de evitar el dolor, mantener el equilibrio, expulsar los desechos del cuerpo y mantener relaciones sexuales. Cuando esas necesidades no son satisfechas por un largo tiempo, la satisfacción de las otras necesidades pierde su importancia. Ahora tenemos necesidades de seguridad o protección. Se refieren a sentirse seguro y protegido. Necesidades de tener estabilidad, necesidad de mantener un orden de protección y de dependencia. Necesidades de protección, sus bienes y activos, casa, dinero, auto, etc. Seguridad de recursos, disponer de educación, transporte, sanidad para vivir con dignidad. Seguridad física, un refugio que protege el clima, seguridad de salud y asegurar la alimentación futura. Ahora, necesidades de afiliación. Se concentran en los aspectos sociales, en los que casi todo el mundo conoce el valor de las relaciones interpersonales y de interacción social. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse por ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se encuentran la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Estas se forman a partir del esquema social. Carl Rogers nació en 1902 y se murió en el 1987. Es uno de los autores más conocidos del movimiento humanista. Su método terapéutico, la terapia centrada en el cliente o terapia no directiva, parte de la hipótesis central de que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión y para el cambio de conceptos de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido. El terapeuta debe proporcionar un clima de actitudes psicológicas favorables para que el paciente pueda explotar dichos medios. Dos rasgos principales de la terapia centrada del cliente es la confianza radical en la persona del cliente, o sea, del paciente, el rechazo del papel directivo del terapeuta. La teoría humanista de Rogers, además del psicoanálisis, otros enfoques de orientación humanista han abordado también el análisis de los procesos internos, pero desde una óptica diferente y discrepante con los supuestos psicoanalíticos. Estos enfoques humanistas tienen como características comunes el énfasis en los aspectos subjetivos, el influjo de las filosofías relacionadas con el existencialismo, preocupadas por aspectos el yo, el existir o el ser, hasta el punto de que estas teorías son citadas con mucha frecuencia como fenomenológicas. El rechazo de los conceptos motivacionales, la teoría psicoanalítica y conductista.
Así el humano se ha presentado en ocasiones como la tercera fuerza, por el carácter determinista y mecanista de ambas posiciones. Para Rogers, el ser humano nace con una tendencia realizadora, que si la infancia no la estropea, puede dar como resultado una persona plena, abierta a nuevas experiencias, reflexiva, espontánea y que valora a otros, y asimismo la persona inadaptada tendría rasgos opuestos, cerrada y rígida y descriptiva de sí mismo y de los demás. Rogers insiste en que la importancia que tienen las actitudes y cualidades del terapeuta para el buen resultado de la terapia. Las tres principales son la empatía, la autenticidad y la congruencia. Murió Rogers en La Joya, en California, el 4 de febrero de 1987. Por más de 4 décadas fue la figura central de la corriente llamada psicología humanista, difundida principalmente en Estados Unidos y en México. De acuerdo con esta posición humanista de la fenomenología, Rogers cree que el individuo percibe el mundo que le rodea, el mundo singular y el único. Estas percepciones constituyen su realidad o un mundo privado, su campo fenómeno en este sentido. La conducta la manifiesta de la persona que no responde a la realidad, responde a su propia experiencia y a su interpretación subjetiva de la realidad externa. En tanto, la única realidad que cuenta para la persona es la suya propia. Por tanto, si el psicólogo quiere explicar la conducta, deberá tratar de comprender los fenómenos de la experiencia subjetiva. Esto plantea el siguiente problema: ¿es posible llegar a conocer los acontecimientos tal como aparecen ante uno determinado individuo? ¿Es posible ver conducta del mismo significado psicológico que él? En definitiva, si cada persona vive en su propia burbuja, en su propia realidad subjetiva, ¿es posible acceder al mundo privado de otra persona? Rogers considera que si la psicología puede aceptar este reto, utilizando los datos que le proporciona la relación terapéutica o la interpretación, donde es más posible obtener información sobre los fenómenos privados, convierten a la clínica en el laboratorio psicológico. Así, Rogers distingue 3 tipos de conocimientos que difieren, fundamentalmente en el modo de verificar hipótesis: el conocimiento subjetivo, basados en las hipótesis de la experiencia interior. El conocimiento objetivo, la hipótesis se confrontan y verifican con el medio externo. Este método transforma todo lo que estudia un objeto, y su subjetividad no es verdad, sino una objetividad comparativa por una comunidad amplia. Así, la objetividad no es sino un caso particular de la subjetividad. El conocimiento interpersonal o fenomenológico es el conocimiento idóneo para el psicólogo. Gracias a él tenemos al mundo subjetivo de otra persona. Para validar este tipo de conocimientos podemos seguir varios caminos: preguntar al otro por su modo de reaccionar y finalmente, y sobre todo, podemos crear un clima empático entre los dos. La teoría humanista de Carl Rogers consta de los siguientes puntos: visión holista y optimista del ser humano. El objetivo de la psicología humanista es comprender y mejorar la personalidad. Todas las personas tienen un potencial de crecimiento, y el fin de las personas es el desarrollo de sus capacidades positivas. El eje vertebrador del comportamiento son los procesos motivacionales. Para Rogers, lo que diferencia a una persona sana de otra desadaptada es la calidad de la relación entre sus intereses y sus expectativas. Para Rogers, lo que diferenciaba a una persona sana de otra desadaptada es la calidad de la relación entre su yo, ideales, valores, expectativas, intereses y su experiencia. La personalidad madura y equilibrada es el resultado del proceso de autorrealización, es decir, el proceso de convertirse en persona. Esto supone cultivarse, crecer y madurar en armonía. Luego, aunque pueda parecer un proyecto a largo plazo, no es así. Significa saber vivir el presente. La autorrelación no es un fin, sino un proceso. Es saber disfrutar de la vida, aceptarse sin apartar la posibilidad de cambiar, valorar lo que uno piensa y siente, ser independiente, valorar las relaciones con los demás sin someterse a sus expectativas, resolver adecuadamente los conflictos y además aceptar la responsabilidad de la propia vida.